Buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase número 29, la última de este módulo, de las clases pregrabadas, y vamos a analizar técnicas que nos permitan negociar. Y cuando decimos negociar, estamos pensando en diversas situaciones en las cuales actores con intereses a veces coincidentes y a veces divergentes ocupan espacios públicos, equipamientos públicos, espacios donde comparten elementos o, por ejemplo, en programas de mejoramiento de barrio, y se necesita negociar, compatibilizar, retrabajar cómo va a ser esa ocupación de estos espacios, con qué criterios, etcétera. Bueno, en este tipo de negociaciones influyen mucho las situaciones de género, de diversidades, de distintos aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar. Entonces, bueno, vamos a analizar algunas técnicas y algunas situaciones que suelen darse en este tipo de proyectos. Bueno, entonces son técnicas para facilitar acuerdos y negociaciones en proyectos colectivos. ¿Qué son estas técnicas? Bueno, se refiere a actividades dinámicas, etcétera, que permiten identificar criterios técnicos, sociales, culturales, ambientales, productivos, etcétera, para llegar a acuerdos de convivencia y o uso apropiado y apropiable de espacios comunitarios, considerando solidaridad, uso social, enfoque de género y derechos. Estos son algunos de los aspectos que vamos a trabajar. ¿Por qué se precisan técnicas para facilitar acuerdos y negociaciones en proyectos colectivos? Porque se observan actores que ocupan en forma inequitativa el territorio y limitan a otros la posibilidad de uso de los más vulnerables de los vulnerables. Porque existe una apropiación inequitativa de los espacios públicos y de libre circulación sin considerar situaciones relacionadas al género o dificultades de movilidad. Y porque se puede acordar en colectivo la erradicación de usos contaminantes de los espacios por formas más sustentables ligadas a la economía social y solidaria. Es decir, hay un campo muy importante de trabajo en este tipo de aspectos. Bueno, vamos a ver 3 tipos de técnicas, solo como ejemplo. Cada una, como ustedes saben, se adecua a la problemática específica, a las condiciones del lugar, pero bueno, podemos plantear la primera, que sería negociación de regulación de manzana, generalmente planteado para programas de mejoramiento de barrios. Negociación y acuerdos sobre usos comunitarios del espacio público, que eso en cualquier tipo de barrio existente o de mejoramiento. La carta del barrio o la carta del equipamiento, donde vamos a ir viendo cómo se define y sobre todo cómo va a ser su apropiación y uso por los distintos actores. Bueno, si nos referimos a negociación de regularización de manzana, recuerden cuando había un gráfico que yo decía el peligro del diseño guillotina, ¿no? O sea, esta cuestión que desde un tablero se observa un tejido complejo, heterogéneo, diverso, con diversas formas de apropiación en los asentamientos irregulares, y sin embargo, las propuestas arquitectónicas se basan en plantar una plantilla de manzanas, siguiendo las mismas calles, siguiendo las mismas condicionantes del contexto, cuando nos estamos encontrando con un tejido y con situaciones totalmente diversas, ¿no? Y que poco tienen que ver con este manzanamiento que viene regular de otro lado. Entonces nos encontramos ante un gran desafío en el cual tenemos que observar que en este tejido, como hemos ido viendo en otras de las técnicas,
existen aspectos tangibles e intangibles. Y los aspectos intangibles a veces son determinantes en este tipo de asentamientos, como por ejemplo las redes entre mujeres en pasillos, donde se asocian entre ellas y establecen sistemas de seguridad entre ellas, porque limitan las entradas de esos pasillos a estas unidades de vivienda, porque además se ayudan con el cuidado de niños, con la posibilidad de traslado de estos niños, con compartir determinado tipo de alimentación, de tareas domésticas, etcétera, que hace a una posibilidad de sobrevivencia en contextos de mucha precariedad y de pobreza o de distintos ámbitos. Lo mismo, supongamos, pero para otra cuestión que comentamos, que por ejemplo en un programa de mejoramiento se había detenido por 3 años o más un proceso porque los vecinos permanentemente hacían manifestaciones, cortaban las calles, volvían a destruir lo poco que se hacía por la empresa constructora en ese lugar, no lograban terminar de abrir las calles y no sabían cuál era la problemática hasta que descubren que uno de los dirigentes o líderes de la droga tenía prácticamente una mansión en una de las partes donde se le había ocurrido que podía ir una calle, digamos. Entonces, con los recursos que esta persona tenía y con la forma de presión y organización, iba frenando esta posibilidad de regularización de manzana. Entonces, uno de los primeros aspectos que tiene que haber en una negociación, la regularización de la manzana, es tener estos diagnósticos integrales georreferenciados, muy bien realizados, tener esta articulación de varias de las técnicas que hemos estado hablando, como el tablero parlante, como la forma, las redes, los actores claves, la forma cualitativa en que perciben los distintos aspectos. Es decir, cuando vamos ya a trabajar en un proceso de negociación, tenemos que ir con ciertas cartas en las cuales ya tenemos previsto qué nos podemos encontrar dentro de esto. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el programa Rosario Hábitat, se les planteaba a las familias, bueno, que plantearan algunas reglas en cuanto a quién se iba a ir del lugar, quién se iba a quedar, quién se iba a correr, cómo lo iban a hacer, o sea, era de este tipo. Sin embargo, esa dinámica que tenían pensado, la gente podía llegar a acordar esas reglas, pero no sabía por dónde iba a pasar esa calle y quién era la que se iba a correr o no se iba a correr. Al punto que, bueno, me tocó ir en una oportunidad que habían hecho supuestamente todo un procedimiento participativo, pero en el momento de implementarlo con las grúas que iban entrando, iban sacando gente y llevándola a los nuevos barrios, vi una sensación, una situación de muchas de estas personas perdidas con un trauma, digamos, por el hecho violento de irrupción y por el hecho violento de ni siquiera saber que eran ellos los que se tenían que movilizar, y bueno, generaba un impacto muy grande, una resistencia muy grande, y no había previsión en la forma en la cual se iban a integrar a estos otros lugares. Entonces, en función de ver esto, planteamos transformar toda la metodología de trabajo y empezar a trabajar más desde no es lo que hemos venido charlando, ¿no es cierto? O sea, desde procesos mucho más participativos, procesos donde se involucraba a las mismas familias en el reconocimiento de las distintas diferencias, de quiénes estaban viviendo, por qué, cuáles eran las situaciones, participar de estos mapas diagnósticos,
pero por sobre todo participar de estas negociaciones que existían en esta trama, ¿no? En esta trama diversa, heterogénea. ¿Y cómo lo hacíamos? Íbamos planteando por aproximadamente situaciones que podrían llegar a ser una manzana, y se trabajaba con ellos en el lugar, como ustedes pueden ver acá. Se dibujaban cada una de las viviendas, se las reconocía, se hacía un recorrido, se hablaba, se veía cómo eran los muros de uno, del otro, hasta dónde llegaba el terreno de uno y del otro, por qué, cómo usaban esos lugares, quiénes vivían en cada una de estas casas. Y luego, en la misma zona, en una parte al aire libre, se contaba con un plano grande donde estaban cada una de las viviendas, y lo que primero se trataba de ver era que cada uno se reconociera, pusiera su nombre, y empezamos con un juego muy simple, que era un acetato de color, que tenía distintas formas, y pero que era equivalente en la superficie, ¿no? de eso. Entonces se promovía que las familias pudieran identificar su lote y ver si era más grande, muy chico, o tenía un término medio. Y además, con eso se empezaba a ver aquel que tenía mucho, cómo podía llegar a ceder algo de su terreno para el otro, negociar, ver qué actividad hacía uno y qué actividad hacía el otro, cómo se desarrollaba. Y bueno, en esos procesos de negociación incluso se planteaban, bueno, si se corría una pieza, si no se corría, si eso era en realidad algo más precario y que podía trasladarse, o cuando ya tenían algo más construido, firme. Entonces, a muchas de las personas llegaban a procesos de acuerdo entre ellas mismas, sin necesitar la intervención de nadie, sino que solos, a raíz de este tipo de cuestiones, se iban acordando. En el caso, digamos, que no se llegaba a un acuerdo, se hacía un juego, el juego del fiscal. Entonces, en el juego del fiscal, intervenían, digamos, las dos personas que estaban en conflicto, un juez y asesores. Y los asesores eran los técnicos del programa, y el resto eran personas que observaban el juicio, ¿no? Y entonces ahí se iban planteando, por medio de los fiscales, cierto asesoramiento que puede llegar a ser técnico, que puede llegar a ser argumentos de tipo social, y que iban intercambiando entre estas dos personas que estaban en litigio. Y entonces finalmente siempre se trataba de llegar a un acuerdo entre los litigantes solo con el asesoramiento y con la visión del juez y el jurado, digamos, popular, que era el resto que observaba. De esa manera se terminaban de resolver casos muy particulares, casos, digamos, generalmente los que más diferencias de superficie ocupan son la gente que trabaja recolectando basura y ocupando un área bastante grande porque tienen caballos, porque tienen carros, y bueno, a veces se establecían negociaciones que podían llegar a ser dificultosas en ese aspecto, pero si no, se llegaba incluso a acuerdos de cómo sacar una habitación de una casa y cómo ayudarle a construir rápidamente otra, o cuando era una persona, una mujer sola o una mujer mayor. Incluso todos los que eran de jurado intervenían en el proceso y también se comprometían a hacer actividades que pudieran negociar eso. Y la idea era, bueno, llegar a este acuerdo, a esta cuestión donde ya no era un papel
en el aire, no era una cosa que nadie sabía a quién le tocaba y quién no le tocaba, sino que se había producido todo un acuerdo entre los vecinos en la distribución, en cómo lo iban a ajustar, e incluso una cosa que es sumamente importante en los asentamientos precarios, se prevé permanentemente esta cuestión que le llaman el esponjamiento, de sacar familias y llevarlas a otro barrio. Con este sistema se redujo notablemente la cantidad de gente que se tenía que ir a otro barrio, porque las familias preferían seguir en contacto, seguir juntos, tener menos superficie, pero poder estar bien localizados en lugares de la ciudad donde ya tenían acceso a servicios, equipamiento, donde tenían todas sus redes de contención, y evitar de esta manera el salir a una casita, por más que sea nueva, en otra zona de la ciudad que no le venía bien para su desarrollo. Entonces, básicamente, este tipo de técnica, que es muy simple, que simplemente era esto del recorrido, de conocer los argumentos de uno y del otro, llegar a algún punto donde sí podía haber algún conflicto, pero que finalmente era resuelto entre todos, y donde no solamente era una cuestión en el papel, sino que inmediatamente a veces se empezaba a correr ciertas marcas o ciertas estacas o cosas, y se iba conformando estas manzanas, ¿no? Con cierta flexibilidad, con cuestiones que consideraban lo social, las redes, etcétera, las actividades productivas de las distintas familias. Entonces, fue un cambio que fue fundamental, que mejoró muchísimo la eficacia y la eficiencia de este tipo de trabajos. Entonces, eso resultó muy bien. Otro de los aspectos que también pueden ocurrir en programas de asentamientos precarios es que, supongamos, existen ciertas posibilidades normativas de regularizar, etcétera, pero, por ejemplo, este grupo de familias ya no estaba a una distancia suficiente de una ruta que pasaba por acá, que tenía que tener por lo menos 100 metros, y era solo este grupito de familias. Entonces, cuando se planteaba el planeamiento, directamente decían que no podían, que habían que erradicarlo. Sin embargo, este grupito perdía toda la relación que tenía con este asentamiento. Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos, se informaba, se retrabajaba con el grupo, se veían argumentos de tipo social, de tipo productivo, y se volvía a trabajar con la Secretaría de Planeamiento, pero ya acompañado con todo el conjunto de familias, y donde se planteaban y les hacían visibles situaciones de tipo humana y social que poco iban a afectar si estaban a 100 metros, más de 100 metros, o si estaban un poco menos de esa distancia de la ruta. Y entonces se empezaba a negociar si se ponían arboledas, si se ponían distintos elementos que permitieran resguardar la seguridad de las familias y flexibilizar de alguna manera, por ejemplo, esa normativa. Entonces, bueno, también es un aspecto fundamental, digamos, la posibilidad de trabajar, de entender estas redes sociales a través de esto que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, los recorridos, el trabajo en mapa del lugar, la incorporación de el conocimiento de estas normativas y el acercamiento entre estos tipos de pensamiento, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el que vimos en el foro del sábado pasado, donde, por ejemplo, no estaba permitido el uso productivo de cría de animales en este tipo de lotes, pero como se vio que era un elemento fundamental, un elemento que hacía a la subsistencia misma de las familias, obviamente que se planteó la necesidad
de tratar de negociar, de tratar de ver qué tamaño de lote sería el más apropiado para poder hacer compatible una mixtura de usos en la zona, y si recuerdan, terminó, digamos, con un proceso de negociación, digamos, con nada menos que el ministro de Vivienda de Cuba, que fue invitado obviamente a la reunión, y de una situación donde inicialmente los técnicos se oponían totalmente, digamos, a cambiar las normativas, porque a veces es bastante rígido en Cuba todo este tema de las normativas. Se observó un proceso incluso de asociación y de casi hasta de poner la palabra en uno y otro para generar las condiciones favorables para que el ministro planteara y aceptara este cambio normativo. Entonces, bueno, estas son las cosas que generan los procesos de diseño participativo, la confrontación entre normas rígidas y normas que tienen que ver con el sentido común, el sentido en este caso de subsistencia, en la cual así les dejaran o no les dejaran, ellos no iban a abandonar sus cochiqueras, sus chanchos, porque era de lo que podían vivir. Bueno, eso también se relaciona con esta otra situación que es los usos, cambios de usos productivos, ¿no? En los asentamientos precarios, por ejemplo, es muy común la recolección de basura, ¿no? Y la división y la venta posterior de estas basuras, pero que generan impactos ambientales muy fuertes en los asentamientos, y sobre todo cuando esto va acompañado con situaciones de inundación, ¿no? Y bueno, existen caballos y más la basura, entonces empiezan enfermedades, digamos, producidas por las ratas, y bueno, empiezan muchísimos elementos negativos, y bueno, ¿cómo se hace, cómo se puede trabajar este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se trata de ampliar un poquito más la mirada, porque es muy difícil, digamos, en un asentamiento, y solamente pensar ahí y decir, bueno, ¿en qué puede cambiar productivamente? Entonces uno tiene que ampliar un poco la mirada y decir, bueno, ¿cómo es el sistema de recolección de basura y cómo es un sistema que podría ser alternativo a la producción y desarrollo de economía social? Entonces, bueno, se hizo un estudio de cómo era el sistema de recolección de basura y por qué se terminaba trayendo ahí, y es que con los nuevos cambios y supuestos progresos y avances, hay camiones que trituran la basura. Y entonces, todo aquel que quiere recolectar basura para la reventa, tiene que tratar de ir antes de que el camión lo triture. Entonces se averiguó que hacía unos varios años atrás había centros de reciclado, y se empezó a plantear a ver si se podía llegar a utilizar o volver a reciclar algunos de esos centros y empezar a transformar esa actividad productiva. Y por otro lado, se observó que en esta ciudad había un programa de agricultura urbana que era excelente, porque era un programa que utilizaba áreas que estaban al lado de los ríos, al lado de rutas, etcétera, que no se podían usar para uso residencial, para hacer actividades de tipo de agricultura urbana. Incluso había un plan urbano que detectaba lotes de determinada manera, intervenía la municipalidad, intervenía la universidad, y entonces se planteó una articulación interprogramática, es decir, el programa
de Rosario Hábitat, que tenía que trabajar en los asentamientos precarios, necesitaba, y le venía muy bien complementar, esta propuesta de capacitación para la producción de verdura orgánica, después áreas donde se terminaba de producir más en profundidad, o sea, de trabajarlo, digamos, por ejemplo, popurrí, o hacer verduras cortadas y embaladas, o hacer cremas de aloe vera, o distintos elementos que iban haciendo, y después tenían una tercera instancia que era las ferias, ¿no? Entonces, al grupo de Rosario Hábitat, este tipo de alternativa de economía social más sustentable le era fundamental, porque además tenía situaciones donde en asentamientos precarios cercanos a los ríos o cercanos a las vías del tren, se radicaba la familia, se las relocalizaba incluso en el mismo lote o en otro lado, y a la semana ya estaban de vuelta ocupando esos lugares por necesidad, ellos u otras familias, ¿no? Y entonces el programa había colocado toda una serie de guardias urbanos para que esto no ocurriera, pero era una locura, digamos. Entonces, este tipo de programa que podía trabajar erradicando, ¿no es cierto?, a la gente que estaba al lado del río, pero dándole una actividad productiva a esto para que justamente tuviera un sentido, no quedara como un área vacante y se apropiara por el conjunto de las familias. Y a su vez el programa de agricultura urbana ellos eran sus usuarios, ¿no? O sea, sectores del sector popular que quisieran hacer un proceso de economía social. Entonces, lo que necesitábamos era plantear cómo articular desde la misma planificación y no esto de caer al campo a chocar en el campo, ¿no? Entonces se empieza a analizar cómo plantearlo, cómo desarrollarlo, se hacen talleres y se empieza a hablar de decir, bueno, a ver, si las plantas no tienen nombre de una cosa o de otra, podríamos hacer lo que llamamos la calle productiva, la plaza productiva y el parque productivo. Y se empezó a trabajar de esta manera quiénes eran los que querían participar de estas capacitaciones, quiénes eran los que iban a integrarse a estos grupos cooperativos, y se empezó a trabajar de esta manera, a pensar en que así como puedo poner unas flores, puedo poner unas lechugas, digamos, arbustos de lechugas o de otros tipos de plantas, digamos, que pueden ser comestibles, lo mismo que los árboles, etc. Entonces se empieza a pensar la calle productiva, cómo iba a ser, quiénes la iban a hacer, y finalmente, bueno, los parques productivos y las plazas productivas, donde además intervenían los niños y donde además se planificaba espacios pedagógicos para poder plantar los distintos tipos de plantas, y a la vez fuera pedagógico para el tema de los niños. También se pensó en trabajar en partes de lugares de las escuelas, en lugares al lado de geriátricos, etcétera, donde se podía trabajar todos estos elementos. Y fíjense, bueno, es esto que planteamos, ¿no? La erradicación al lado de las vías, que antes hasta ahí estaba repleto de asentamientos precarios, a estas situaciones donde ya se le encontraba una actividad productiva. Entonces, una cosa que quiero plantear y que quede bien claro en esto es que muchas veces hay que ampliar la mirada, hay que ver los sistemas que están interviniendo y están determinando situaciones críticas y no quedarse con una sola solución.
Y muchas veces la solución es esto de la articulación interprogramática, la negociación que se puede establecer entre dos programas que existentes en la ciudad, que actúan en forma, digamos, desconociéndose uno con el otro cuando eran absolutamente complementarios. Por otro lado, se da esta negociación, ¿no? O refuerza la negociación de esto, de las personas que tenían, digamos, una actividad productiva que era ambientalmente negativa y que en cambio a través de esto podía transformarla o integrarse a estos centros productivos que estaban fuera del asentamiento precario. Entonces, se dan distintas alternativas, se dan procesos de negociación, se dan recursos para que evolucione este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, acá es también en un dispensario en la zona, estos son los parques productivos y las ferias. Y bueno, la articulación de estos dos programas fue muy exitosa. El programa de agricultura urbana es muy bueno y eso generó diversas alternativas que se manifiestan en formas de diseño, pero que fíjense que tiene que ver con estas otras técnicas que llamamos nosotros de negociación. Otro de los elementos que podemos ver, otra técnica, es la carta del equipamiento, ¿no? Y la carta del barrio. Esto tiene que ver también con ciertos equipamientos barriales que, por ejemplo, recuerdo una vez que estábamos en Bolivia, en La Paz, vemos un equipamiento todo pintado y todo cerrado, todo impoluto, y me dice, ¿saben cómo le decimos a eso? No, no sé, la catedral. Y le digo, ¿por qué la catedral? Y porque se ve de todos lados, pero nadie entra. Entonces, y le digo, ¿y por qué no entran? No, porque ahí no sabemos qué vamos a hacer. O sea, ocurre mucho estas cuestiones donde se hace automáticamente un barrio y se hace automáticamente un salón de usos múltiples. Pero lo que no se acuerda y no se establece es qué tipo de uso se le va a dar adentro, quién va a poner los recursos para construirlo, quién va a mantenerlo y quiénes van a ser los efectores que van a estar en estos lugares, qué tipo, qué característica de acción se tiene que hacer en cada una de estas, etc. Bueno, este es un ejemplo nada más, pero como estos pueden haber muchísimos. Era un dispensario de salud, que serían centros de atención primaria de salud en barrios, digamos, precarios, que existen en Córdoba, y se planteó como un proyecto, digamos, de extensión, un proyecto de investigación, donde se invitaba a la universidad a integrarse a este proceso. Había una agencia de cooperación externa, había un grupo de la Municipalidad de Córdoba, del área de salud, y estaba el equipo de salud, que era un equipo de medicina clínica, integrado con trabajadores sociales, con psicólogos y con médicos, y por otro lado estaba el centro vecinal. De todos estos actores había que plantear un anteproyecto de cómo iba a ser este dispensario. Entonces, cómo se fue negociando y armando. Bueno, en el primer término, como siempre, el realizar un reconocimiento de la zona, de un diagnóstico, de cómo eran estos centros de salud, qué necesidades tenían, ver qué pensaban el equipo médico, cuáles eran las principales problemáticas de salud de la zona. Bueno, ver qué es lo que pensaba el centro vecinal, qué necesidades tenía, la agencia de cooperación hasta dónde estaba dispuesta a poner recursos, el centro, la salud municipal,
cómo también pensaba que podía intervenir, cómo iba a mantener esto, qué tipo de recursos iba a poner para que existieran diversos efectores de salud. La universidad, la Facultad de Arquitectura, que quería participar con un polo periférico de extensión de arquitectura, quiénes iban a ir, cómo lo iba a hacer, cómo era en la parte del proceso de diseño, el proceso de ejecución y donde más tenían que trabajar era en la posobra o en la ocupación justamente de estos dispensarios. Entonces, bueno, esto es cómo estaban funcionando hasta el momento, que estaba cedida una casa del barrio para el dispensario, las situaciones epidemiológicas de la zona, hablar con las personas que estaban ahí en la salud, cuál era el sitio, y se empezó a trabajar con todo un proceso de diseño participativo que tenía que ver con reconociendo todos estos elementos, se utilizó el método de patrones y lenguajes y así, a su vez la de opciones. Y básicamente en estas opciones, en estas alternativas, lo que más pesó en la toma de decisiones era la negociación de quién ponía qué y quién mantenía qué en cada uno de estos aspectos, además de las cuestiones, ¿no? Propiamente funcionales o de diseño. Y entonces empiezan a aparecer el dispensario de arquitectura, un dispensario de salud mental y servicio social, un Zoom para actividades comunitarias del centro vecinal y la estructura más tradicional de un dispensario de salud propiamente dicho. Entonces, como resultado de estos procesos de negociación, de acuerdos, que tenían que ver con las distintas fases, ¿no? Desde el diseño, la ejecución y el uso posterior, y cómo iban interviniendo estas negociaciones de diseño participativo, tanto en la definición del diseño como en las tecnologías que se aportaban, como en la forma que se iba a ir produciendo. Entonces, también es un aspecto fundamental considerar en este tipo de equipamientos los actores que le van a dar vida, el sentido que tiene las actividades que se plantean dentro de estos lugares, porque hay veces que se hace en forma automática y la gente no sabe por qué o cuáles son las razones para esto. Y finalmente, la Carta del Barrio, que esto es en el caso del barrio intercultural, donde para definir, se definieron normativas que eran particulares. ¿Y por qué eran particulares? Porque estábamos dentro de una tierra de propiedad comunitaria y porque lo que se planteaba era el derecho de uso familiar, el derecho de uso del microcomunitario y derecho de uso comunitario general. Y cómo se iban a establecer los usos, los acuerdos de cómo se tenía que hacer todo esto, van surgiendo de cada uno de estos 42 talleres que se hicieron durante un año, donde se iban haciendo estos acuerdos, por eso se llamaban acuerdos, cuando eran estos talleres asamblea, eran el momento donde se acordaba comunitariamente este tipo de cuestiones que tenían que ver con las decisiones colectivas. Es decir, ¿qué es lo básico de toda esta Carta del Barrio? Que primero, no es solamente una normativa constructiva, sino que es una normativa que tiene, que se nutre de distintos acuerdos de tipo social, intercultural, ambiental, productivo, y de la forma en que se toman esas decisiones, y además de acordar que no son normativas inflexibles o fijas, sino que esas normativas van variando en el tiempo en función de cómo se va avanzando en este proceso de convivencia y de interculturalidad. Y es hasta el día de hoy que siguen adecuando y siguen modificando ciertas cosas, siempre manejándose con procesos
de asamblearios, procesos de toma de decisiones que tienen ya como organización y por supuesto quedan algunos aspectos normativos más fijos que hacen en esto de lo estable y lo inestable, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles toda una serie de formas de llegar a estos procesos de negociación y cómo el diseño participativo, es una herramienta muy fuerte que acompaña los criterios y las formas en que se van definiendo esto, considerando el género, considerando la interculturalidad, la diversidad y diversos aspectos integrales que hacen al hábitat. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el foro.